Escúchame con atención. Mientras vos dormías el viernes, JP Morgan cerró la totalidad de su posición corta en plata exactamente en el mínimo del mercado. No es una metáfora, no es una opinión y no es una exageración. Hay números, hay horarios y hay datos que lo prueban. El banco más poderoso del planeta ejecutó la operación mejor cronometrada en más de 4 décadas. Y lo hizo mientras el mercado entraba en pánico absoluto. Vos perdiste dinero. Ellos ganaron miles de millones. Y lo más peligroso no es lo que pasó, sino que si no entendés cómo lo hicieron, te va a volver a pasar en 30, 60 o 90 días. Porque esto no fue un accidente. Fue un ciclo, un patrón, una máquina diseñada para funcionar con tu miedo y tu ignorancia. En menos de 24 horas se evaporaron 3 billones de dólares. La plata cayó un 35%. El oro perdió más de un 12%. Las mineras fueron masacradas, y a vos te dijeron que todo fue culpa de una nominación a la Reserva Federal. Esa historia es falsa. Fue la excusa, no fue el arma. Y en este video te voy a mostrar cuál fue el verdadero mecanismo que usaron para sacarte del mercado. Pero antes de mostrarte los datos, antes de entrar en los números y antes de explicarte exactamente cómo funciona esta trampa, necesito que entiendas algo. Este canal no está hecho para tranquilizarte. Está hecho para explicarte cómo funciona el sistema cuando nadie más lo hace. El mercado está diseñado en tu contra y alguien tiene que decirlo sin suavizarlo. Si querés entender lo que realmente está pasando, quédate. Si no, mejor cerrá ahora. Ahora, imagina el escenario del viernes y presta atención a las coincidencias. Primera coincidencia. JP Morgan, el mayor short en plata del mundo, cierra su posición exactamente en el piso del mercado. Segunda coincidencia, la bolsa de metales de Londres queda fuera de línea en el peor momento posible. Tercera coincidencia, HSBC, el segundo mayor short, también sufre caídas de sistema. Cuarta coincidencia, el CME en Chicago sube los márgenes y ahoga a los traders apalancados. Quinta coincidencia, esperan a que Asia cierre por el fin de semana. Y recién ahí liberan la noticia del nuevo presidente de la Fed. Si vos crees que todo eso es casualidad, este contenido no es para vos. Pero si entendés que los mercados están controlados por instituciones con información, herramientas y timing que vos no tenés, entonces seguí mirando, porque lo que pasó el viernes no fue una caída de mercado. Fue una limpieza quirúrgica, un flush diseñado para expulsar a los débiles y permitir que los grandes jugadores recompraran en el mínimo. Esto no fue un fallo del sistema, fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Para entender lo que realmente pasó, primero tenés que comprender cómo funciona el mercado de la plata de verdad, no la versión edulcorada que te venden en CNBC. La plata no se negocia principalmente como metal físico. Se negocia como papel, contratos, promesas, derivados. El epicentro de todo esto es el COMEX, que forma parte del CME Group. Y acá está la trampa. La mayoría de las personas cree que está comprando plata, cuando en realidad está comprando un derecho condicional a plata que probablemente nunca va a tocar. El mercado de papel funciona con apalancamiento, mucho apalancamiento. Si querés exposición a $100,000 en plata, no pones 100,000. Pones 10,000, a veces menos. Eso significa que estás operando con una relación de 10-1, incluso 15-1. Mientras el precio sube, todo parece magia. Ganancias enormes con poco capital. Pero esa misma estructura es la que permite destruirte en horas cuando el precio se mueve en tu contra. Y acá entra el arma que casi nadie entiende: los márgenes. El exchange no es neutral. El exchange no es un árbitro. El exchange es parte del sistema. El CME puede cambiar los requisitos de margen cuando quiera, sin votación, sin aviso real, sin importar si el mercado está tranquilo o en pánico. Puede decirte, ya no alcanza con el 10%, ahora queremos 20 o 30. Y lo más importante, ellos saben exactamente cuántos traders están al límite. Cuando la plata estaba en $120, el mercado estaba saturado de posiciones apalancadas. Eso no es una suposición, eso es un hecho. Los exchanges tienen esa data en tiempo real. Saben quién está fuerte, quién está débil y quién no puede aguantar ni un movimiento más. Entonces, cuando suben los márgenes en ese contexto, no están protegiendo al mercado, están forzando liquidaciones. En ese momento, el trader común solo tiene dos opciones: poner más dinero o vender. Y la mayoría no puede poner más dinero.
no porque sean irresponsables, sino porque ya estaban al máximo de su capacidad. Entonces venden, no porque quieran, porque tienen que hacerlo. Y cuando miles venden al mismo tiempo, el precio cae violentamente. Esa caída activa la siguiente capa del sistema: stops automáticos, algoritmos de momentum, fondos cuantitativos. Todo empieza a venderle a todo. Ya no hay humanos decidiendo. Es una cascada mecánica, un efecto dominó diseñado para acelerarse a sí mismo. Y mientras eso pasa, los grandes jugadores, los que no están apalancados, los que tienen liquidez infinita, recompran lo que acaban de provocar. Esto no es teoría. Esto ya pasó. En 1980, con los Hunt Brothers, cuando el exchange cambió las reglas y permitió solo ventas. En 2011, cuando subieron los márgenes 5 veces en 2 semanas. En diciembre de 2025, durante el feriado cuando la liquidez era mínima. Y ahora, otra vez, en enero de 2026. El patrón no cambia, solo cambia la excusa. Esta vez la excusa fue Kevin Warsh, un halcón, un nombre, una narrativa perfecta, un dólar que sube un 1% y sirve como detonador psicológico. Pero el detonador no es la bomba. La bomba es el sistema de márgenes. Siempre lo fue. Y siempre lo será mientras el mercado de plata siga siendo mayoritariamente de papel. Lo más obsceno de todo es esto. Mientras el precio colapsaba en Occidente, el mercado físico no se rompió. No apareció plata de la nada. No cayó la demanda industrial. No se solucionó el déficit estructural. Lo único que pasó fue que los débiles fueron expulsados y los grandes limpiaron sus libros. Y acá entramos en un dato que debería helarte la sangre. Por cada onza de plata física que existe, hay más de 300 contratos de papel reclamándola. Eso significa que si una fracción mínima de participantes pidiera entrega real, el sistema colapsaría. Por eso el juego se mantiene en el papel. Por eso los flushes son necesarios. Porque evitan que la gente aguante hasta el vencimiento. Nada de lo que ocurrió el viernes resolvió los fundamentos. La plata sigue en déficit. La demanda industrial sigue creciendo. La transición energética sigue necesitando más metal, no menos. Los paneles solares no funcionan sin plata. Los vehículos eléctricos tampoco. Los centros de datos, menos. Lo único que se resolvió fue el problema de los bancos. Cómo cubrir shorts sin pagar precios altos. Y exactamente eso, es lo que hicieron. Ahora viene la parte que de verdad importa. Porque acá es donde se separa la gente que siempre pierde de la que finalmente entiende el juego. La gran pregunta no es si la plata puede volver a caer. Puede. Lo ha hecho antes y lo va a volver a hacer. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de caída fue esta y qué te dice sobre lo que viene después? Y esta no fue una caída por debilidad fundamental, fue una caída por ingeniería financiera. En 1980, el mercado colapsó porque no había una demanda estructural real que sostuviera esos precios. En 2011, el rally fue impulsado por miedo y narrativa, no por escasez física. Cuando el miedo se disipó, el precio se desinfló y tardó años en volver. Pero hoy el contexto es radicalmente distinto. Hoy la plata no es un refugio emocional, es un insumo crítico. Se consume, se quema, desaparece y no se puede reemplazar fácilmente. Nada de lo que pasó el viernes creó una sola onza nueva de plata. Nada redujo la demanda industrial. Nada solucionó el déficit anual de cientos de millones de onzas. Lo único que cambió fue quién tiene el metal y quién fue expulsado del mercado. Y eso es clave, porque los mercados no eliminan problemas reales con caídas de precio, solo redistribuyen posiciones. El mercado de papel acaba de dejar algo muy claro. Ya no tolera especulación apalancada en estos niveles. Subieron los márgenes a un punto donde el trader promedio no puede participar. Eso no es casualidad, es una purga. Están limpiando el tablero. Están forzando a que el mercado pase del papel al físico. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia por completo. El inversor que entra con apalancamiento vive al borde del margen. El que compra metal físico no tiene margin call. No hay algoritmo que lo liquide. No hay exchange que pueda cambiarle las reglas un sábado a la noche. Esa diferencia es enorme. Y por eso, cada vez que el sistema ejecuta uno de estos flushes, el metal termina en manos más fuertes y más pacientes. Esto no significa que el camino vaya a ser suave. No lo va a ser. La plata es volátil. Siempre lo fue. Y justamente por eso el sistema la usa como arma. Porque sabe que el miedo funciona. Porque sabe que la mayoría no aguanta ver un menos 30% en pantalla.
porque sabe que el pánico vende barato lo que la convicción compra caro. Y esa transferencia se repite una y otra vez. El error más grande que podés cometer ahora es pensar que esto terminó, o que ya es tarde. Los movimientos más violentos casi siempre ocurren antes de las tendencias más largas. Sacuden, limpian, desalientan, y recién después continúan. No porque alguien sea bueno o malo, sino porque así funciona un mercado dominado por derivados y apalancamiento. Si algo dejó claro este evento es que el mercado de plata no se mueve por titulares, sino por estructura. Y la estructura hoy es simple y brutal. Déficit físico, demanda industrial creciente, stock limitado y un mercado de papel que necesita constantemente expulsar participantes para no colapsar. Eso no es una señal bajista, es una señal de estrés sistémico. Acá no se trata de adivinar el próximo mínimo exacto, eso es ego. Se trata de entender el marco general y posicionarse de forma que la volatilidad no te destruya. Tamaño de posición razonable, horizonte de tiempo claro, sin apalancamiento suicida, y entendiendo que estas caídas no son anomalías, son parte del mecanismo. Porque al final del día, el mercado no premia al más inteligente ni al que tiene más información. Premia al que entiende el juego y no se deja expulsar por él. Premia al que no reacciona cuando el sistema quiere que reacciones. Premia al que ve el pánico como señal y no como sentencia. Y ahora la pelota está de tu lado. Podés salir de este evento diciendo, esto es demasiado riesgoso, y volver a repetir el mismo ciclo la próxima vez. O podés entender lo que acabas de ver, una limpieza quirúrgica, ejecutada con precisión, para redistribuir el metal de manos débiles a manos fuertes. Esto no fue el final de nada, fue una advertencia, y también una oportunidad. Si querés seguir entendiendo cómo funcionan estos mecanismos, cómo detectar estos movimientos antes de que ocurran y cómo no volver a ser parte de la liquidez de salida de alguien más, suscríbete. Acá no se vende humo. Acá se explica el sistema como es, no como te gustaría que fuera. El mercado no tiene memoria, no tiene piedad y no tiene emociones. Pero sí tiene patrones. Y el que aprende a leerlos, deja de ser víctima. Nos vemos en el próximo.